Bien, entonces, como ejemplo, lo que vamos a hacer es determinar las frecuencias naturales y los modos de vibración del siguiente sistema. Entonces, ese sistema es el mismo que se estudió anteriormente. Y aquí vamos a considerar que M1 y M2 van a ser igual a 1 kilogramo. K1 es igual a K2 y va a ser 1 newton por metro. Y K3 va a ser igual a 2 newton por metro. Entonces, cuando sustituimos esos valores en el sistema matricial que se dedujo anteriormente, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Por este lado, nuestra matriz de masa va a ser 1, 0, 0, 1 multiplicado por el vector de aceleraciones, x1, 2 puntos y x2, 2 puntos, más esta matriz corresponde a la matriz de rigidez, que va a tomar los valores de 2, menos 1 y 3, multiplicado por el vector de desplazamientos x1 y x2, y esto va a ser igual a el vector nulo, en este caso 0 y 0. Entonces, ahora lo que hacemos, según lo que se discutió anteriormente, para obtener las frecuencias naturales, lo que hacemos es plantear que para que el sistema tenga una solución no trivial, debe cumplirse que la matriz de rigidez menos omega cuadrado por la matriz de masa, esto tiene que ser igual a cero. El determinante de esto, perdón, tiene que ser igual a cero. Entonces, lo que hacemos es llevar a cabo esta operación matricial. Entonces tenemos que 2, que va a ser la primera entrada de la matriz de rigidez, menos omega cuadrado por 1, eso me va a dar 2 menos omega cuadrado. Luego, menos 1 menos 0, me va a quedar menos 1. Luego en este elemento de la matriz de rigidez, menos 1 menos 0, me va a quedar simplemente menos 1. Y aquí me va a quedar 3 menos omega cuadrado por 1. Es decir, 3 menos omega cuadrado. Y lo que me forma aquí es el determinante de esto de acá va a ser igual a 0. Entonces, lo que hacemos ahora es calcular el determinante como siempre se ha calculado. Este primer término multiplicado por este otro de acá, yo multiplico estas esquinas menos el producto de estas otras esquinas. Es decir, lo que me va a quedar es 2 menos omega cuadrado, este factor multiplicado por 3 menos omega cuadrado, menos 1 igual a 0. Y ahora lo que hacemos es el producto de estos dos factores. 2 por 3, 2 por menos omega cuadrado por 3, menos omega cuadrado por menos omega cuadrado. Cuando yo llevo a cabo esa expansión, lo que me va a quedar es algo que se conoce como ecuación característica. Y en resumidas cuentas va a ser omega cuadrado, perdón, omega a la 4 menos 5 omega cuadrado más 5 igual a 0. Entonces aquí uno puede hacer este cambio de variable, omega cuadrado va a ser igual a u, o u va a ser igual a omega cuadrado, y se obtiene ahora una ecuación cuadrática. U cuadrado menos 5u más 5 igual a 0. Y ya esta ecuación cuadrática se puede resolver de forma sencilla usando la fórmula que uno aprendió en el colegio, ¿verdad? Entonces, esta ecuación me va a tirar dos resultados o dos soluciones. Va a ser 5 más menos raíz de 5 entre 2. Entonces, para el primero de ellos, U1 va a ser igual a 3.61. Vean que estos resultados va a ser igual a omega cuadrado. Por lo tanto, las unidades van a ser radianes por segundo, todo esto elevado al cuadrado. Y U2 va a ser igual a 1,38 por radianes por segundo al cuadrado. Ahora sí, obtengo el omega. De aquí me van a salir dos valores, uno positivo y uno negativo. Pero el que tiene sentido físico es el que tiene un valor de omega positivo. O sea, en este contexto, los valores de omega que son negativos no tienen sentido. Y así entonces obtengo las dos frecuencias naturales. Entonces mi primera frecuencia natural va a ser 1,90 radianes por segundo. La segunda frecuencia natural va a ser 1,17 radianes por segundo. Entonces vean que el procedimiento para determinar las frecuencias naturales
es bastante más laborioso. No es precisamente difícil, pero sí es bastante más laborioso con respecto al caso de un sistema de un grado de libertad. En estos casos hay que plantear una ecuación matricial, hay que obtener el determinante, hay que resolver una ecuación característica, etcétera, etcétera. Es decir, es más laborioso. Pero ya obtenemos nuestras frecuencias naturales. Ahora, se acostumbra a ordenar las frecuencias de menor a mayor, de tal manera que se dice que la primera frecuencia natural es la más baja, 1,17, que también se le conoce como frecuencia fundamental. A la primera frecuencia natural se le conoce como frecuencia fundamental. Y la otra frecuencia va a ser, o se le va a conocer como la segunda frecuencia natural. ¿Ok? Y en este caso va a ser 1,90 radianes por segundo. Entonces, de nuevo, se acostumbra a ordenar las frecuencias de menor a mayor, de tal forma que la frecuencia fundamental va a ser la primera frecuencia y va a ser la más baja. Y de ahí se le va a ir asignando primera, segunda, tercera, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos con los modos de vibración, que tal vez esta es la parte novedosa con respecto al caso de un grado de libertad. En el caso de los modos de vibración, que no es otra cosa más de cómo oscilaría, los modos de vibración es información de cómo oscilaría el sistema si tuviera que vibrar a esa frecuencia. Y eso me lo da los autovectores. Entonces, para cada frecuencia natural yo voy a tener un autovector. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo a cómo se hacía en álgebra lineal. Entonces, partimos de esta ecuación. M mayúscula, matriz de masa menos omega cuadrado por matriz de rigidez, todo esto multiplicado por un vector de desplazamientos igual a 0. Y lo que hacemos es sustituir para cada frecuencia o para cada omega obtenido. Entonces, para este caso, omega 1 va a ser 1,17. Nos traemos la matriz de masa, que era 1001, menos 1,17 multiplicado por la matriz de rigidez, que para este caso la matriz de rigidez era 2 menos 1 menos 1, 3. Hacemos esa operación y lo que nos da como resultado es la matriz con los elementos 0,62 menos 1 menos 1, 1,62 multiplicado por el vector de desplazamientos x1, x2 igualado al vector nulo 0, 0. Entonces, ¿cómo es que se obtiene el autovector? Uno puede tomar cualquiera de las dos ecuaciones. Al final de cuentas, esto me va a tirar dos ecuaciones. Uno puede tomar cualquiera de los dos. Uno puede iniciar de la primera ecuación. Entonces uno dice 0,62 por x1 menos 1 por x2 igual a 0. Y eso da esta ecuación que aparece por acá. 0,62 por x1 menos x2 igual a 0. Entonces, despejo x2. X2 van a quedar 0,62x1. Y recuerden que los autovectores lo que me brindaba era una relación entre los elementos. Es decir, no existe un único autovector. De hecho, existen infinitos números de autovectores. Pero lo que a mí me interesa es la relación de los elementos con respecto a uno en particular. Eso me permite a mí, por ejemplo, fijar x1 igual a 1 y así el primer vector propio asociado a la primera o asociado a la frecuencia natural omega 1 igual 1,17 va a tener esta forma. Este x1 que aparece por acá es un número, al final de cuentas, que no me va a importar. O sea, no influye para lo que a mí me interesa explicar en este momento. Lo que interesa del modo de vibración es la relación entre los elementos que componen el vector. Por eso es que uno puede, por ejemplo, fijar x1 igual a 1. ¿Ok? En realidad, eso no es ningún problema. Entonces, si x1 vale 1, entonces x2 va a ser 0,62 por 1. Si x1 valiera lo que sea, 10, entonces x2 va a ser 0,62 por 10 y x1 sería 10. Vean que la relación es la misma. Y eso es lo que me interesa, la relación entre los elementos del arreglo. Entonces, yo puedo afirmar que el primer autovector va a ser 1, va a ser el vector con las entradas 1 y 0,62. Y ahora la parte interesante es preguntarse
físicamente qué significa eso. Entonces ya dijimos que los modos de vibración, lo que me dice a mí es cómo va a oscilar el sistema a una frecuencia natural. Por ejemplo, si se le aplica condiciones iniciales apropiadas, de tal manera que oscile a la primera frecuencia natural, lo que me dice el modo de vibración es cómo físicamente va a ser la configuración de los elementos cuando va a vibrar a esa frecuencia natural. Entonces, en esta figura que se muestra a continuación, aparece la forma asociada al primer modo de vibración. Entonces, estas líneas que están punteadas y que están en negro, vean que aquí tengo uno y aquí tengo otro, van a corresponder a las posiciones de las masas M1 y M2 en, digamos, en sus puntos de equilibrio. ¿Ok? Y estos cuadrados que están aquí en azul va a corresponder o lo que representa es el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. Entonces, como el autovector era 1 y 0.62, esto lo que significa es que la masa 1 va a desplazarse una unidad de longitud y la masa 2 se va a desplazar una cantidad 0.62 unidades de longitud. Entonces, lo que está en líneas negras en punteadas va a ser la posición de equilibrio y este desplazamientos van a ser los desplazamientos que experimentan M1 y M2. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que el sistema va a estar oscilando desde esta posición hasta esta otra posición. Entonces, imagínense que inicialmente está en la posición que aparece en las líneas punteadas negras, pero que oscila de izquierda a derecha, porque vean que ambas son positivas, 1 y 0.62, ambos son números positivos, eso significa que ambos se desplazan en la misma dirección, de tal manera que van a estar oscilando de esta forma. Oscilan para acá y van a oscilar hacia la izquierda, en donde van a tomar los mismos desplazamientos con respecto a la posición de equilibrio. Es decir, el sistema, las dos masas van a estar oscilando con una frecuencia de 1,17 radianes por segundo, de tal manera que M1 y M2 van a tener estos desplazamientos relativos. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere con el modo de vibración, la forma en que van a estar oscilando esos dos bloques. Y ahora uno podría ir para el siguiente caso, para el caso en que omega 2 va a ser 1,90 radianes por segundo. Entonces recuerden que si mi sistema tiene 2 grados de libertad, voy a tener dos modos de vibración, etcétera, etcétera. Entonces, para este caso, yo hago el mismo procedimiento que hice acá. Me traigo la matriz masa 1001 menos omega, que en este caso es 1,90 al cuadrado, por la matriz de K, que la matriz de K es 2 menos 1 menos 1, 3. Y cuando hago esa operación, lo que me queda es una matriz con los elementos de menos 1,61, menos 1, menos 1 y menos 0,61, multiplicado por el vector de desplazamientos, igualado al vector nulo. Desarrolla la primera ecuación, igual podría ser la segunda ecuación, no es lo mismo. Y en este caso me da que menos 1,71 por x1 menos x2 va a ser igual a 0. De tal forma que x2 va a ser igual a 1 menos 1,61 x1. Y aquí aplico el mismo razonamiento que en el caso anterior. Yo podría fijar x1 en 1, de tal manera que el segundo vector propio va a tener la siguiente forma. Como dije que x1 va a valer 1, entonces x2 va a ser igual a menos 1,61 por 1. Y así entonces este vector, el segundo vector propio asociado a la segunda frecuencia natural, va a ser 1 y menos 1,61. Ahora bien, se acostumbra normalizar a 1 los autovectores. Eso significa, cuando digo normalizar a 1, lo que significa es que el más alto valor del arreglo sea 1. Entonces, eso se logra fácilmente sacando o dividiendo por ambos términos por 1,61. Si yo divido ambos términos por 1,61, vean que el segundo término me va a quedar menos 1
Y el primer término va a ser 1 dividido entre 1.61, es decir, 0.62. Recuerden lo que dije anteriormente. Lo que importa son los valores relativos entre los elementos del arreglo. No importan los valores absolutos. Es decir, no importa el valor de x1. Lo que me interesa son los valores numéricos de este arreglo, que por lo general se normalizan a 1. ¿Ok? Y de esta forma entonces vean que el segundo autovector va a ser 0.62 y menos 1. Entonces, físicamente, ¿qué significa eso? Ya dijimos que el modo de vibración va a ser la forma en que va a estar oscilando el sistema cuando esté oscilando a esa frecuencia natural. Como en este primer caso me da un valor positivo, pero el segundo término me da un valor negativo, eso lo que significa es que la primera masa se va a estar oscilando de tal forma que si la primera masa se desplaza o tiene un desplazamiento máximo de 0.62, por ejemplo, en dirección hacia la derecha, la masa M2 va a tener un desplazamiento máximo de menos 1, es decir, de 1, pero en dirección opuesta. Y así entonces, en esta figura se muestra la forma en que estaría oscilando el sistema. Entonces, de nuevo, esta línea punteada en negro va a ser las posiciones de equilibrio. M1 se va a desplazar una cantidad de 0.62 hacia la derecha, pero M2 no se va a desplazar también a la derecha, sino que se va a desplazar hacia la izquierda porque está asociado a menos 1. Entonces vean que aquí la forma en que está oscilando el sistema es diferente a la forma en que oscilaba para la primera frecuencia natural. En la primera frecuencia natural, M1 y M2 se movían al mismo tiempo, ya sea a la derecha y luego hacia la izquierda, pero aquí no. M1 y M2 se mueven, pero encontrándose entre sí. Y va a estar oscilando de esa misma forma a la frecuencia natural omega 2.